Bien, el mensaje que les había dicho lo estoy llamando Fundados en Cristo, ¿no? Y está basado en el texto base, no sé si ¿se ve todo? Aquí en mi pantalla está saliendo un poco, se lee el texto, Mateo 7:24. A ver, voy a volver a... No, no se ve. Espera un ratito, vamos a ver esta de la tecnología. A ver, de nuevo, por cerrar. Creo que ahora se ve. El mensaje se llama Fundados en Cristo. Y en estos días que estaba leyendo la Biblia, me topé con este versículo y con una parábola hermosa que nuestro Señor Jesucristo lo hizo a la gente en Mateo 7:24. Empieza la parábola y vamos a aprovechar esa parábola, aprovechar este texto y el mensaje central que quiere decir. Y en su versículo 24 del capítulo 7 de Mateo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Para entrar en contexto, ¿no? Yo quiero decirles como introducción y les hago la pregunta: ¿cuál consideras tú, mi hermano, que es el fundamento y el valor en tu vida? ¿Cómo riges tú tu vida? ¿Cómo caminas en tu vida? ¿Cuáles son los principios y valores que fundamentan tu vida? ¿No? Entonces, para ilustrar un poquito esto y poner en contexto, relato lo siguiente. Los terremotos son muy frecuentes en la región costera del Océano Pacífico. Esta zona es conocida como el Cinturón de Fuego. El 90% de los terremotos del mundo y el 81% de los más intensos se producen en esa zona. Por ejemplo, en Hong Kong, en la China, muchos edificios de la ciudad se han edificado sobre granito. Se pone granito para poder minimizar el daño de un terremoto. En caso de que ocurra un movimiento en tierra, el granito permite socavar un poco de todo este movimiento y hacer que no sea tan desastroso. El cimiento y el fundamento infraestructural de un edificio es particularmente importante en zonas propensas a estos cataclismos. Si ustedes se acuerdan, hace unos años en Santa Cruz se cayó un edificio y murieron varias personas en construcción, porque los cimientos no estaban muy hechos, no estaba fundada sobre un buen terreno. En la vida diaria y en nuestro caminar en la vida, hay tragedias, terremotos emocionales, angustias, fracasos. Por tanto, es importante saber en qué funda uno su existir para sobrellevar y mantenerse firmes ante estas situaciones que se vienen como avalanchas. Y yo creo que alguna vez a una persona le preguntaron, una persona, ¿cómo debe formarse en la vida para afrontar lo que es el diario caminar, ¿no? Entonces, le dijeron a un matemático, ¿no?, que haga una calificación de los atributos de una persona para enfrentar en esta vida. Entonces, el hombre, el matemático, agarró y dijo, escribió la palabra principios y le puso la calificación de 1. Supongamos que tú eres una persona de principios, ¿no? Ahora, a eso le añades que tienes una licenciatura, has estudiado, le aumentamos un 0, pues la persona vale 10 ya. Con el 1 y con el 0 ya vale 10. Supongamos que esa persona se ha formado más, ¿no?, y ya logra una maestría. Ya tiene 100 de calificación. Pongamos que esa persona, ¿no?, hace su doctorado. Le aumentamos un 0 más. ¿Cuánto vale esa persona? 1000. Pongamos que esa persona tiene una capacidad de liderazgo y no sé qué, otras habilidades más. Le aumentamos otro 0. ¿Cuánto vale esa persona? 10,000. Es una persona que tiene una gran formación y es capaz de enfrentar a la vida, ¿no? Pero ahora hagamos una cosa, este ejercicio. Le voy a quitar los principios. El hombre es licenciado, máster, doctor, líder. ¿Cuánto vale? 0.
Cero, hermanos. Sin principios no hay valor en la vida. Puede ser gran estudioso, un conocedor de todo, pero si no tiene principios, no vale nada. ¿Estoy oyendo algún micrófono, por favor? Si pueden deshabilitar. A ver, vamos a ver, yo voy a deshabilitar algún micrófono. ¿Ya? Perfecto. Entonces, fíjense, hermanos, sin principios no hay nada. Pero ahora, ¿de dónde vienen los principios? Una vez en un curso que yo estaba dando, pregunté a la gente, ¿no? A la gente, ¿qué es lo que les motiva, les sustenta en su vida? ¿Cómo saben que van a actuar bien o mal en la vida, ¿no? ¿En qué fundan su caminar? Y una persona levantó la mano y dijo, yo fundo en mis principios. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen tus principios? Le dije. Se puso a pensar y dijo, de mi familia. Me han educado bien con principios. Y yo le dije, ¿y de dónde vienen los principios a tu familia? De la sociedad. ¿Y de dónde vienen los principios a la sociedad? Ya no sabía qué responder. En realidad, ahí el problema. ¿De dónde vienen nuestros principios que sustentan nuestra vida? Yo creo que el ser humano, y esto es algo que siempre alguna vez he enseñado, sí, ¿no? En mis clases, ¿no? Una persona tiene que formarse en teoría, en una ideología, tiene que tener un fundamento teórico, una doctrina de vida, ¿no? Algunos dirán, yo soy marxista, otros dirán, yo soy budista, yo soy tai, ¿no? Tendría que ser así. Y luego esa teoría tendrían que ponerla en la práctica, en su experiencia y a través de la intuición, ¿no? Deberían ponerlo en práctica. Pero todo está fundado sobre principios, sobre una visión, misión, valores que debe tener uno. Si le quitamos los principios, la teoría y la práctica no vale nada, como hemos dicho hace un momento, amados hermanos. Podemos tener a un profesional muy capaz teóricamente, pero no practica lo que hace en la teoría. Y si sus principios están distorsionados, peor todavía. Y como ejemplo, lamentablemente tenemos la política, ¿no? Discutimos sobre la ley, sobre las cosas que deben cumplirse, la Constitución, todo. ¿De qué sirve, hermanos, si no hay principios? No hay un fundamento en los principios. ¿En qué tienes que fundar tu vida? En principios. En una visión, en una misión, valores muy claros. Pero si esa visión, misión, valores están distorsionados, amado hermano, ¿sí? Tu ideología, tu experiencia y tus principios están distorsionados, no tenemos de qué extrañarnos de que el mundo está así. Está una pena. El problema de Bolivia, por ejemplo, más que un problema de ideología, de izquierda o derecha, es la falta de principios, de moral. Tenemos presidentes que no tienen el concepto de familia, no tienen el concepto de ética, de principios. ¿Por qué? Porque su fundamento es pésimo, ¿no? No discutimos la moral en los discursos, en las pláticas políticas, diálogos. No se discuten principios. La moral está por los suelos, los principios están por los suelos. Se está discutiendo que la ley no sé cuánto y lo distorsionamos y lo acomodamos como queremos, ¿no? Y no hay principios. Gente sin morales, presidente, ¿no? Todo. Tenemos una distorsión y un mundo al revés prácticamente. Ahora la pregunta es ¿por qué? Muy simple, porque la gente no teme a Dios, no sigue a Dios. El principio absoluto de Dios está pues muerto para el hombre, ¿no? Está fuera de su ecuación de vida, ¿no? Y ese es el problema para mí. Y los cristianos no podemos entrar en ocultarnos de esa realidad, sino tenemos un arma que se llama la palabra de Dios, la mente cristiana, para enfrentar esto en todo lugar, aunque nos metan a la cárcel, aunque sea por Cristo, somos capaces de cualquier cosa, de morir, porque Él murió por nosotros.
Entonces, de eso trata un poco lo que vamos a hablar. Entonces, el mensaje lo he dividido así. Vamos a hablar del contexto del fundamento. En base al texto de Mateo 7:24, la primera parte es escuchar y hacer, enfrentar y hacer, edificar y hacer, y la conclusión. Vamos a tocar ese tema. Entonces, como contexto, como seguimos un poco con la introducción, me daba esa introducción, pero ahora como contexto, voy a hablar un poco de qué significa la roca desde un punto de vista bíblico, ¿no? Entonces, Dios, a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es llamado la roca, ¿no? La roca, ¿no? Varias regiones de Palestina, ¿no? Tienen una geografía rocosa, tienen peñas. Por ejemplo, en la Biblia se habla de dos regiones, Oreb y Meriba, que se relatan en el libro de Éxodo, donde justamente Moisés, cuando estaba guiando al pueblo de Palestina, al pueblo de Israel, perdón, no al pueblo de Palestina, al pueblo de Israel, sí, utilizó estas dos rocas como figuras de enseñanza al pueblo de cómo deberían ellos comportarse ante el mensaje de Dios, ante la ley de Dios. Vamos a relatar un poco después estas dos situaciones de Oreb y Meriba. Pero digamos que Dios es llamado la roca de su pueblo. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca. Y la palabra roca en el hebreo se refiere a un acantilado, una peña, un pedernal firme, un refugio, ¿no? Cristo es la roca, o perdón, Dios es la roca, porque la obra de Dios es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y no hay ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Por eso Dios es llamado la roca de su pueblo. Si seguimos explorando un poco el Antiguo Testamento, Dios es llamado la roca de Israel. En Isaías 30:29, ¿no? Dice, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. La palabra fuerte, curiosamente, se usa la misma palabra en hebreo que hace rato decía la roca y que quiere decir acantilado, peña, pedernal, firmeza, refugio. Y Dios es llamado el refugio de Israel. Si exploramos un poco más el Antiguo Testamento, ¿no? En Isaías 26:4, ¿no? Dios es llamado la roca de los siglos. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. Otra vez aparece esta palabra fortaleza, que en el hebreo es la palabra tesur, que significa roca, ¿no? Que significa peña, significa firmeza. La roca de los siglos. Y en el Nuevo Testamento, a Cristo se lo llama la roca espiritual. En 1 Corintios 10:4, Pablo relata y dice, ¿no? Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca. Utiliza la palabra roca, esta vez ya no en el hebreo, sino en el griego. Y la palabra roca en griego es Petra, que quiere decir peña, piedra, ¿no? Por eso a Pedro se le cambió su nombre de Simón a Pedro, y Pedro es Petrus, ¿no? Que significaba piedra, ¿no? Se lo volvió fuerte, digamos, en un cierto sentido. Al principio Pedro era débil, pero después se volvió fuerte, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo refleja esta historia de la roca espiritual? Cuando los egipcios, los israelitas estaban cruzando el desierto, ¿sí? En algún momento de su cruce en el desierto tuvieron sed y no había agua. Entonces, ¿qué hizo entonces Dios? O sea, Moisés dijo
a Dios, por favor, no, Dios, ayuda a tu pueblo, ten misericordia de tu pueblo, danos agua, porque los israelitas se clamaban, ¿no? Eran bien quejones. ¿Y dónde está el agua? Por poco no hacen un bloqueo, como aquí no, si no nos dan algo, hacemos un bloqueo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, eso estaban haciendo los israelitas. Ya eran un pueblo quejón y todo el tiempo andaban quejándose y dieran la teoría del darime, tiene que darme, tiene que darme. Eso era. En eso fundaban a veces su fe en Dios. Que mucho de lo que ha pasado en eso se repite en nuestros días. Así que la Biblia nunca es obsoleta, siempre dice lo que tiene que decir con propiedad para todos los tiempos. Entonces los israelitas se quejaban, entonces Dios le dijo que agarre su vara y toque una peña, la peña de Oreb, y la golpeé, ¡pah! Y la golpeó y empezó a salir agua para dar agua a todo el pueblo de Israel. Esta figura, hermanos, es hermosa e interesante. Les he dicho en alguna oportunidad y les recuerdo que la Biblia en el Antiguo Testamento está escrito con tipos de Cristo, figuras de Cristo. Este golpe a la peña de Oreb es una figura de Cristo, es una representación de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido golpeado en la cruz. Y a pesar de ello, de él mana, ¿qué cosa? Agua viva. Esa bebida espiritual que da vida. Y todos beben de la roca. Por eso Pablo dice, ¿no? Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Qué hermoso, hermano, ¿no? Esa es una figura de Cristo, es un tipo que cuando Cristo murió en la cruz, es el antitipo, se cumplió ese golpe que se daba a la roca para que mane agua de vida, porque la cruz que pagó nuestros pecados en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, se ha convertido en el agua de vida. Gracias a la fe que tenemos en la cruz, nosotros podemos tener vida eterna, agua de vida. Pero los israelitas, a pesar de que recibieron agua, ¿no? Más después, otra vez volvieron a quejarse. ¿Faltaba algo? Por poco no digo, no había desayuno escolar y bueno, no sé, ¿sí? ¿No? Y la queja era contra Dios por medio de Moisés. Y volvieron a quejarse. Y Dios le ordenó a Moisés que esta vez vaya a otra roca, que era la roca de Meriba, por eso Oreb y Meriba, pero le dijo esta vez, miren qué interesante, le dijo esta vez que no golpee la roca, que simplemente la toque y va a salir agua. Pero Moisés, en su afán, en su pasión de servir a Dios, desobedeció y golpeó la roca de Meriba. Y Dios lo castigó por su desobediencia y él no entró a la tierra de Canaán, solo pudo ver la tierra de Canaán, fue su castigo, porque Dios le había dado algo que era perfecto y él había desobedecido, amados hermanos. Y esto también de la roca de Meriba es una figura de Cristo, amados hermanos. Cristo no debe ser golpeado por segunda vez, no puede ser crucificado por segunda vez para dar agua. No hay un segundo sacrificio. No esperemos un segundo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice claramente, ¿no?, que Jesucristo, el sacrificio que ha hecho Jesucristo, el golpe que ha recibido es único. No hay más sacrificios. La roca de Meriba, ¿no?, nos da luz justamente de esto, ¿no? Y nos dice que el sacrificio de Cristo ha sido único. Entonces, como contexto, mis amados hermanos, quiero que se metan bien en la cabeza que la Biblia utiliza la figura de roca para Dios, para Cristo, porque Él da la figura de firmeza, da la figura de ser agua de vida, ¿no?, que ha sido golpeada, pero Dios, Cristo, es la roca sobre la que debemos fundar
nuestras vidas, sobre la que debemos fundar nuestros principios, sobre la que debemos fundar toda nuestra teoría, nuestra práctica, nuestros principios, amados hermanos. No podemos ser cristianos, hijos de Dios, si no nos fundamos sobre la roca. Bien, con este contexto, que espero lo hayan comprendido bien, entramos a la primera parte del verso de Mateo, Mateo 7:24a, que dice, ¿no? ¿Sí? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿sí? Esa partecita vamos a sacar una reflexión profunda. Aquí hay dos cosas muy importantes, amados hermanos. Voy a poner en la lámina para que ustedes lo vean. Ustedes saben que en nuestra iglesia en Ebenec hemos ido machacando y repitiendo, y hoy día, perdón, se los voy a repetir. 3 palabras que probablemente algunos que no han escuchado me digan de qué está hablando el pastor, no sé. De ortodoxia, ortopraxis y obediencia, ¿no? Esa es una trilogía. 3, un triángulo. Ortodoxia, ortopraxis y obediencia, ¿no? La ortodoxia es la teoría, como hace rato decíamos, para de una manera secular, cómo un hombre puede formarse en teoría práctica. La ortodoxia es la teoría. Orto es correcto y doxos es teoría, la teoría correcta. Entonces nosotros tenemos que guardar una doctrina correcta. Tenemos que prepararnos en la vida con una ideología, un pensamiento correcto. En mis épocas, cuando no era cristiano, de estudiante, de joven, yo pensaba que el marxismo era una ideología apropiada para hacer que la miseria se pase, y pasé mi época de marxista en una época. ¡Qué error! ¿No? Para mí, ¿no? Tremendo. Y tampoco creo en el capitalismo, nada, no se trata de una doctrina humana, sino cuando comprendí la palabra de Dios y entregué mi vida a Cristo, entendí cuál era la doctrina correcta de la vida a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, la ortodoxia correcta, pues, es la teoría, la doctrina correcta. ¿Cuánto bien no sería en el mundo que los líderes del mundo, que los políticos, que los entendieran la doctrina de Dios, tuvieran temor de Dios? Este mundo, con seguridad, mis amados hermanos, sería diferente. Pero no, pues, nuestro orgullo personal, nuestra soberbia, nuestra creencia de que lo tenemos todo, de que lo sabemos todo, ¿no? Nos hace ir por otros lados. Es bien curioso, ¿no? Cómo el ser humano busca teorías para vivir, ¿no? Busca mensajes. Una vez vi en una charla los 10 mandamientos de Bill Gates y 10 recomendaciones teóricas, y la gente, admirada por eso, ¿no? Ponemos dichos de hombres, ¿no? Como la teoría correcta, lo que dijo Steve Jobs, lo que dijo tal persona. Pero lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo Dios, no sirve para nada. Por eso andamos como andamos. Ustedes saben, mis amados hermanos, que cuando Jesucristo dio el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, en el capítulo 6 creo que está, dijo la ley de oro. ¿Qué dice la ley de oro? Jesucristo lo había pronunciado. Que tal como queremos ser tratados nosotros, tratemos a las otras personas. Eso, por ejemplo, el hombre se ha apropiado. Y hasta en la Declaración de los Derechos Humanos del mundo está basado en el mensaje del Sermón del Monte, muchas cosas. Pero jamás le vamos a dar la autoría a Dios. Le vamos a dar la autoría a hombres de esa teoría. Pero Jesucristo en esta parábola, cuando les dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿no? Cuando pronunció este discurso delante de la gente se admiraba de esa doctrina, porque estaba dicha con autoridad.
porque estaba dicha con amor, porque estaba dicha con la verdad. ¿Cómo el hombre se puede apropiar de esa verdad y hacerlo una media mentira o una media verdad? Amados hermanos, tenemos que reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué lección saca de esto? Capacítese en la doctrina de Dios. Tenga la teoría correcta en su mente. Porque por más que me diga, hago bien a los pobres, y no tiene la ortodoxia y la teoría correcta, la doctrina correcta en su mente, ¿cómo puede actuar? Difícil. Una persona no actúa sin teoría. Y por otro lado, está la ortopraxis. Aplicar esa teoría. Vivir al ejemplo de Cristo. En este mensaje que estamos leyendo, en la primera parte del verso de Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, que me oye. La palabra oír es entender, escuchar, ¿no? Y la palabra hacer es poieo, en griego, es practicar, producir, convertir. O sea, Jesucristo claramente nos está diciendo, escucha, pero produce. Escucha, pero produce. No seas un oidor pasivo y tampoco hagas un hacedor inconexo de la palabra. Y aquí está la palabra, dice palabras, la palabra palabras en griego quiere decir logos, se utiliza la palabra logos, que quiere decir el discurso, la doctrina. Podríamos reenunciar este dicho de Jesucristo y decir, cualquiera pues que escucha este logos, este discurso, esta doctrina y la practica, ¿no? Eso está diciendo nuestro, y además la obedece, porque el logos viene con ciertas cosas y la obedece, y ahí viene la obediencia. Muy clarito, hermanos. No es que, hermanos, yo les esté dando una receta, simplemente les estoy diciendo cómo hay que vivir con Cristo, con una mentalidad cristiana, con una teoría sana, con una práctica de acuerdo a esa teoría y con una obediencia. Así Jesucristo va a ser nuestro firme fundamento. Vamos a tener una vida fundados en Cristo. Escuchar y hacer. Miren lo que dice la palabra de Dios para que no crean que yo me estoy inventando. En Mateo 28, 19, 20, cuando nuestro Señor Jesucristo da la gran comisión, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren lo que dice ahora. Enseñándoles, la palabra enseñándoles, didasco, es instruyéndoles doctrina, enseñándoles que guarden. La palabra guardar es vigilia, custodia. Todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este verso se conoce como la Gran Comisión. Jesucristo claramente nos dice a los cristianos, a las personas que han nacido de nuevo, que han entregado su vida a Cristo, vayan y hagan discípulos a todos, prediquen mi palabra, enseñen, ¿no? Enséñenles, y además no solo que la teoría, sino que la practiquen, que la guarden y que obedezcan lo que yo he mandado, dice. Dice bien clarito, todas las cosas que os he mandado. No está diciendo que os he sugerido, que he opinado, que os he mandado. Es un mandamiento, amados hermanos. En Santiago 1, 22, 23 dice, pero sed hacedores, dice el apóstol Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, sed hacedores. O sea, la palabra hacedores, ejecutores de la palabra, y no tan solamente oidores, escuchantes pasivos, podríamos decirlo, engañándoos a vosotros mismos. En Santiago 2:17, el apóstol dice, así también la fe, si no tiene obras, si no tiene acción,
es muerta en sí misma. Por toda la Biblia se replica esto. Así también la fe, si no tiene acción, ¿no?, es muerta en sí misma. Esta situación de escuchar y hacer está por toda la Biblia. Tenemos gente que predica la palabra, lee la palabra, conoce versos de la palabra, pero no la practica. Hablamos de ayudar y no ayudamos. Hablamos de orar y no oramos. Hablamos de ser solidarios y no somos solidarios. Hablamos de perdonar y no perdonamos. Qué triste. La doctrina del perdón. ¿Cuánta gente cristiana veo que habla de perdón? Se desvive hablando de perdón, pero nunca perdona. No obedece. Amados hermanos, métanse en su cabeza esto. No hay cristiano incompleto. El cristiano maneja la sana doctrina, se preocupa por querer aprender y no necesita ciencia y tecnología perfecta para esto. Dios nos ha dado a todos la capacidad de entender su palabra. Todos. Solamente que no la queremos. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Maestro en nuestro corazón. Pero tenemos que hacer, tenemos que obedecer. Es tan interesante esto que investigando en el libro de Levítico, el libro de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8, verso 24, miren lo que dice, escuchen esto por favor, en el Antiguo Testamento. Dios había elegido a una de las tribus de Israel para que sean sacerdotes. ¿El sacerdote qué misión tenía? Hacer sacrificios para Dios, porque en esa época, como todavía no murió Cristo, para vencer el pecado, para hacer ser perdonados por el pecado, aunque transitoriamente, se sacrificaban ciertas ovejitas, tórtolos, para que Dios, mediante esa figura, porque es una figura del sacrificio, ¿no?, el sacrificio de algo para satisfacer esa ira de Dios, ¿no?, porque Dios, no porque sea malo, se enoja con el pecado, sino Dios es santo y en su santidad no puede convivir con el pecado. Entonces necesitaba algo para tratar de que si el hombre pecaba, podría acercarse de alguna manera a Dios. Dios no puede recibir a un pecador, a alguien manchado. No puede por su santidad. No es por su carácter, su santidad está ahí y no puede recibir. Entonces, eligió a un pueblo, los levitas, para que sean sacerdotes. Y miren lo que dice ahí, a un levita, ¿no?, le dice, hijo, acercarse luego a los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué está haciendo aquí Moisés? Está consagrando las orejas, porque ahí le pone sangre, para que esas orejas puedan escuchar la voz de Dios. Le está poniendo sangre sobre los pulgares de sus manos derechas, para que esas manos puedan obrar con la ley de Dios. Y sobre los pulgares de sus pies derechos les puso sangre para consagrar esos pies derechos al caminar con Dios. Aquí nos habla de oír, hacer y caminar con Dios. Y claramente podemos saber aquí la teoría, va a oír por medio de los oídos. La práctica va a ir con las manos, porque va a haber la acción. Y los pies van siguiendo a Jesucristo en obediencia, o a Dios en obediencia. ¿Qué les parece, hermanos? Escuchar y hacer. Así que les pido, hermanos, que reflexionemos y digamos, soy un cristiano que escucha los domingos la prédica, bien, me voy a mi casa bonito, y el lunes vivo como puedo. No, sí. No, hermanos, guardemos esa palabra, meditemos, practiquemos. El momento que tengamos la oportunidad de practicarlo, practiquemos y seamos obedientes. Escuchar y hacer.
Bien, pasemos a la segunda parte del texto, que dice así, ¿no? Recordamos lo que estamos estudiando. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Le compararé a un hombre prudente, ¿no? Es decir, aquí hay una comparación sugestiva, una dicotomía interesante, ¿no? En el verso 7:24 dice, le compararé, en la parte B, le compararé a un hombre prudente. Y en el verso 26 dice, le compararé a un hombre insensato. O sea, la parábola relata de más o menos de la siguiente manera. Jesucristo se reunió con la gente y les dijo, cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que oye mi voz, mi palabra, mi doctrina, ¿no? Y la hace, y la practica, la obedece, está diciendo, le comparará a un hombre prudente. Pero el que no me hace caso, dice, ¿no? El que no oye mi palabra, no la hace, le compararé a un hombre insensato, en otras palabras, dice, en la contrapuesta de esta frase que dice, le compararé a un hombre prudente. Esta es una comparación muy sugestiva, ¿no? Y yo lo he dividido en dos partes para que podamos entender y que usted, mi hermano, pueda realmente entender qué pasa. El que oye y hace, Cristo lo compara con un hombre prudente, sabio. El que no oye, el que oye pero no hace, un hombre imprudente, un necio, ¿no? ¿Qué es la prudencia, amados hermanos? La prudencia es una capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos, actividades, sobre riesgos posibles. Cuando queremos hacer algo y decimos, puede haber riesgos, seré prudente, ¿no? En otras palabras, es discernir y distinguir, tratar de distinguir lo que está bien y lo que está mal, y actuar en consecuencia, ser prudente, hermanos. El hombre prudente oye a Cristo y pone por obra. Sigue la ortodoxia, la ortopraxis y la obediencia. Y es sabio, porque teme a Dios. Es prudente con Dios. Si no practicamos lo que oímos, no obedecemos, estamos recibiendo la gracia de Dios en vano, hermanos. Las palabras de Jesús no solo son las leyes, sino las verdades que nos han revelado, que nos ha revelado Jesucristo para vivir en la vida. Qué lindo fuera que nuestra constitución de vida, no política del Estado, sea la ley de Cristo. Hace muchos años en Inglaterra, la ley era consuetudinaria. O sea, no había nada escrito. Consuetudinaria quiere decir por costumbre. El británico cumplía muchas cosas porque había costumbre de hacerlo, ¿no? Basaban su verdad en la práctica ya de muchos años. Después ya la escribieron. En Bolivia tenemos una constitución política del Estado que ni siquiera se respeta. Está escrita, pero ni se respeta y se la interpreta como se quiere. Qué lindo sería que tuviéramos escrito la constitución de Dios en nuestros corazones. Qué hermoso sería tener un presidente que tenga la constitución de Dios escrita en su corazón. Tener un alcalde, sería hermoso. Este pueblo resurgiría como ave fénix, ¿no? De los escombros. A mí siempre que me preguntan cuál es la solución, siempre es eso, y es cierto. No porque yo crea, ¿no? Sino porque eso ha sucedido en la historia. Si analizamos la historia del mundo, veremos que países que han aplicado la reforma, no la religión, la teoría reformada, la verdadera doctrina, ¿no? En Europa, por ejemplo, que aplicaron la doctrina de Lutero, de Calvino, no la doctrina de la Biblia, digamos, han subido tremendamente con
todo tipo de reformas sociales, etcétera, un montón de cosas. Y han subido a lo alto. Estados Unidos se ha constituido en base a eso. Su constitución política del Estado ha sido hecha por hombres que eran evangelistas, ¿sí? Que tenían una base evangelista. Así es, hermanos. No base marxista, no base capitalista, no base liberal, una base en Cristo, un fundamento en Cristo. Pero a veces nos pasa que nosotros oímos la palabra, pero no hacemos, pues somos imprudentes, somos necios. Oímos y no ponemos por obra. Se siembra una semilla, pero no brota nada. Están a la mitad del camino del cielo. La necedad, amados hermanos, es un pecado, es la falta de buen juicio, prudencia y madurez antes de actuar. Yo digo siempre, no es pecado ser ignorante, no conocer algo, pero sí es pecado ser necio. El necio es el que actúa con falta de sabiduría, no con falta de conocimiento, con falta de prudencia. Eso es lo que nos pasa. Una persona puede no conocer muchas cosas, ser ignorante, pero si a eso le aplica necedad, o qué peligroso es un ignorante y además un necio, como tenemos a mucha gente, por más que hayan leído 20,000 libros, no sé qué, son necios e ignorantes en la parte espiritual. Ese es el problema, hermanos. Tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos. Por eso el cristiano tiene que ser diferente, hermanos, ¿no? Seamos aquellos que oyen la palabra y hacen, la practican, ¿sí? Y Jesucristo nos da algo más hermoso en esta hermosa parábola. Vamos a la tercera parte del verso, que dice claramente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y termina, que edificó su casa sobre la roca. Que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿No? Quiere decir lo siguiente, que todos tenemos una necesidad común de construir una casa. No me estoy refiriendo a la casa física. Tu vida es construir una casa espiritual. Un lugar donde tú puedas estar cómodo, vivir. Un lugar donde está tu esperanza para el cielo. El cristiano, las personas, desearíamos construir que nosotros seamos una casa. ¿Pero fundados en qué? Imagínate a ti como una casa. Cada día tienes que edificar esa casa. La palabra edificar es construir, ¿no? Cada día. Aquella persona que oye a Jesucristo y la hace, y hace su palabra, ¿no? ¿Sí? Es un hombre prudente, sabio, que construyó su casa sobre la roca, porque Jesucristo es la roca. Que construyó su esperanza, no para que sea una esperanza volátil que se va por ahí, sino es una esperanza fundada, firme, en la roca que es Cristo. Así que, imagínate, hermano mío, amado hermano, hermana, imagínate que tú eres una casa en construcción. Cada día construyes algo más de esa casa. Por tanto, o si estás construyendo una familia, si estás construyendo un ministerio, imagínate que es una casa y tienes que fundarlo en algo bueno. Esa casa tiene que ser un lugar de abrigo, reposo y comunión. ¿Abrigo por qué? Por la figura que hace Cristo en esta parábola, dice, ¿no? Porque aquel que fundó la casa sobre la roca, va a venir el viento, la lluvia y la tempestad, y la casa permanecerá, dicen. Y no se caerá, porque está fundada sobre la roca, dice Jesucristo. Pero aquella casa, ¿no?, que ha sido fundada sobre la arena,
se va a hundir con el viento, con la lluvia, con tal cosa. Muy clarito, Jesucristo utilizaba parábolas hermosas donde nos hace entender con chubis, como diríamos, ¿no?, lo que es la vida. Porque este no solamente es un mensaje de domingo, es un mensaje de vida. Primero, es un lugar de abrigo, una casa, un escondedero de la tempestad y de la ira de Jehová por el pecado. Porque cada vez que nosotros pecamos, Jehová, Dios, entra en ira, se enoja. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Me imagino lo triste que debe ser para toda la gente que hace mal, que tiene odio, venganza. Cada día vemos en el mundo todo. No se imaginan esas personas que la ira de Dios está sobre él, ¿no? No la ira de la justicia humana, porque es imperfecta. La ira de Dios está sobre él. Por tanto, una casa es un abrigo contra esa ira, ¿no? Si tú construyes la casa fundada sobre la roca, sobre Jesucristo, tienes abrigo, tienes reposo, tienes descanso. Cada día estamos en aflicciones. ¿Dónde reposas? En la palabra de Dios. A mí me ha pasado estos días. Y estoy con muchas aflicciones y muchos temas en mi cabeza. ¿Dónde me refugio? ¿Dónde encuentro reposo? ¿Dónde he encontrado reposo? En la palabra de Dios. En preparar este mensaje para ti, mi hermano, mi hermana, para que tú lo oigas y lo apliques a tu vida, ¿no? Reposo, me ha dado reposo. Cuando estés en algún problema, reposa en tu casa, en lo que has construido, pero basado en la palabra de Dios. Comunión, una forma de contacto con el Padre. Esa casa tiene que servir para abrigo, para reposo y comunión. Soy una casa que me permite contactarme con Dios. Entonces, una casa es un lugar de abrigo, reposo y comunión. ¿Cuántas veces, hermano, decimos, formamos familias? ¿En qué está fundada tu familia? Pucha, en que mi trabajo, pues, es muy, muy bueno, me permite sustentar a mi familia, ¿no? Después, ¿qué está fundada? Es que los dos creemos en lo mismo y muchas cosas, ¿no?, que creemos que hace nuestro matrimonio fuerte o nuestra familia. ¿O en qué está fundado? Tenemos una casa muy linda o lo que sea, ¿no? O sea, tenemos todo, pero no tienen lo más importante, la comunión espiritual con Dios. O sea, esa casa está fundada sobre la arena, está fundada en cosas materiales, ¿no? Así es, hermanos. Hay gente que dice, me estoy separando de la familia, ya no tengo un hogar, todo eso, ¿por qué? Y solo me importan mis hijos. El fundamento de estar aquí es mis hijos. Yo fundo todo sobre mis hijos. Estás fundando sobre la arena. Tienes que fundar en Cristo y así vas a poder atender a tus hijos. Qué triste, hermano. Una casa es un cimiento, tiene que tener un cimiento estable, si no se va a caer. Ahí hay una paradoja, la roca y la arena, ¿no? La roca, si tú fundamentas todo lo que haces en tu vida, tu teoría, tu práctica, tu obediencia en Cristo, en la roca, en la firmeza, en la grandeza, en la peña, ¿sí?, de Cristo, estás firme, estás firme. Puedes estar tirado en la cama, botado, pero si estás fundado sobre la roca, estás firme. Así es, hermanos. Si este país fundara todos sus cimientos de una sociedad sobre la roca que es Cristo, no sobre su endeble constitución, sobre sus políticos, sobre todo,
sería diferente. Si el mundo no se fundara solamente sobre la ciencia y muchas cosas, dejando de lado a Cristo, no estoy diciendo que la ciencia es mala, la ciencia es creación de Dios, cuando se utiliza bien, este mundo sería diferente. La roca. Y una casa tiene que tener una prueba triple, según la parábola que nos relata el Señor Jesucristo. Primero, tiene que resistir la lluvia. La lluvia prueba el techo, amados hermanos. Los ríos prueban los cimientos de las inundaciones y crecidas. Y los vientos, ¿no?, prueban la estructura. Si una casa resiste la lluvia, tiene buen techo. Resiste los ríos, tiene buenos cimientos. Y resiste los vientos, tiene buena estructura. Cada piedra que ejecutemos en nuestra casa, en la casa de nuestra vida, de nuestra familia, es una acción hecha por amor a Cristo. Y ahí probaremos la confianza en Cristo, que nos va a salvar de 3 enemigos. Ustedes deben acordarse, hemos estudiado. Los 3 enemigos del cristiano son la carne, el mundo y el diablo. La lluvia, los ríos, el viento, la carne, el mundo y el diablo. Tremendos enemigos. Pero el hombre sigue en un esfuerzo presuntuoso. Quiere construir sobre la arena. Quiere construir, por ejemplo, para dar una metáfora, ¿no? Estamos viviendo este tema del COVID, ¿no? Y en nuestro país y en muchos países, la solución es la vacuna. Arena no solo es la vacuna. Debemos de cambiar de manera de pensar. Eso nos va a hacer actuar de otra forma. Nos va a hacer tomar otras medidas. Tiene que haber un plan estratégico. Las vacunas ni siquiera van mal llevadas, ni sabemos cómo funciona una vacuna, pero debemos responder políticamente al pueblo, a lo que sea, ¿no? Nadie se ha preocupado de construir hospitales, nadie se ha preocupado de dotarse ¿cómo se llama?, medicamentos que puedan atender a los enfermos. Nadie se ha preocupado de la parte espiritual, de dar fortaleza a la gente que está viviendo una vorágine de pensamientos negativos, pesimistas, que atacan a su espíritu. Estamos construyendo, amados hermanos, sobre la arena. Por tanto, esa casa se va a caer. Se va a caer. Qué triste pensar de esa forma. Bueno, hemos visto esas 3 cosas, escuchar y hacer, ¿no? La segunda parte, que era, ¿no?, enfrentar y hacer, enfrentar con prudencia, con sabiduría, y la tercera, que es edificar y hacer. Conclusión. Mi conclusión es muy simple, no mi conclusión, la conclusión que Dios nos manda con esta prédica, es que debemos vivir una vida fundados en Cristo. Y mis conclusiones son, primero, como observación, nosotros hemos encontrado un problema. Y les pido, hermanos, hermanas, que se pregunten esto. ¿Soy alguien que oye y hace lo que Cristo muestra? ¿Soy un verdadero seguidor de Cristo? Pregunta. Vaya a su casa, mírese al espejo y hágase esta pregunta. La respuesta es muy simple. En el tema de la teoría, muy claramente la Biblia nos dice que una persona debe ser hacedora de la palabra y no tan solamente oidora. Debemos trabajar para tener una mente cristiana. No solamente leer la Biblia por aprender, por de memoria, lo que sea, sino tener una mente cristiana. Una vida que medite, un pensamiento que medite y discierna en base a lo que Cristo nos ha dado. Cuando leamos otras cosas, otras teorías, primero veamos que no vamos a adaptar el marxismo, el liberalismo a la teoría de Cristo. No, eso no es correcto. Primero, la teoría, la doctrina de Dios, y ahí veré si es correcto ser marxista o ser lo que sea, mientras tenga una mente de Cristo. La Biblia dice, Pablo dice,
que tengamos la mente de Cristo. ¿Sí? La teoría nos dice eso, pero esa teoría no debe ser solamente teoría, debe aplicarse. En la práctica, ¿no? Miren lo que dice Mateo 5:10, el capítulo donde está el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquella persona que tiene una teoría, una doctrina correcta en Cristo, va a ser una luz que va a alumbrar a los hombres, que va a hacer buenas obras y va a glorificar a Dios que está en los cielos. Pero nada de esto puede ser cierto, ni la teoría ni la práctica, si no somos obedientes. La obediencia es la base de la ortodoxia y la ortopraxis. Si no hay obediencia, no hay fundamento en Cristo, amados hermanos. ¿Qué conclusión más tremenda? Seamos oidores y hacedores, obedientes. Seamos estudiosos de la palabra. Seamos practicantes de la palabra. Y seamos obedientes en la palabra. Y así vamos a tener una vida fundada en Cristo, en la roca. Termino esta prédica y este mensaje con esto que dijo un político, ¿no? Británico. Y dijo esto. Y es muy importante, bueno, es un político secular, no es cristiano, pero dijo esto que parece importante. Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos, buenos he puesto entre comillas, porque no sé quién será bueno, no hagan nada. Edwin Burke, ¿no? Un político filósofo británico. Este dicho lo utilizó Winston Churchill, ¿no? Cuando era primer ministro de Inglaterra. Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. A veces nosotros los cristianos, ¿no? Nos ponemos ante la realidad que vivimos, pandemia, todo, nos metemos a una cuevita, digamos, estoy estudiando la Biblia, todo, pero no me preocupa lo que pasa en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿no? Y creemos que lo estamos haciendo bien. No te digo que te vuelvas político, nada, que te hagas absorber por el sistema. Puede ser político, un cristiano puede ser, pero tiene que tener cuidado y prudencia, porque si no puede ser absorbido por el sistema. Eso hay que tener. Si tú tienes una mentalidad cristiana, una mente de Cristo muy bien formada, y estás fundado sobre la roca, nada te hará retroceder. Y tenemos que luchar. Me preguntarán cómo el cristiano puede luchar en esto. Efesios capítulo 6, tenemos la armadura de Dios, la verdad, la justicia. Así hay que luchar, aunque nos golpeen, aunque nos metan preso, y hay un arma tremenda que tenemos y que no sabemos utilizarla bien. Se llama la palabra de Dios. Es la espada de dos filos. Con eso debemos luchar en este mundo, ante la injusticia, ante la maldad y ante todo. Y practicarlo. Dios los bendiga, amados hermanos, y esperando siempre que este mensaje llegue a los corazones